Vamos a hablar de los ascensores, de qué tipos nos vamos a encontrar. Aquí tenéis el esquema de un ascensor de los de toda la vida, con un cuarto de máquinas con la maquinaria arriba. Esto es un ascensor eléctrico con un contrapeso que hace que el motor trabaje lo menos posible moviendo la cabina y el contrapeso con unos cables eléctricos, y tiene un foso con amortiguadores y un hueco que tiene cables de tracción, los contrapesos y el chasis, las guías, un sistema de frenado por si falla el motor, etcétera. El motor tiene un limitador de velocidad, un reductor en el grupo tractor, etcétera. Esto sería un típico ascensor eléctrico. Hoy en día, bueno, aquí podéis ver en una planta de piso las dimensiones, ¿vale?, de un ascensor de un catálogo que carga 16 personas. Hay que ver si queremos embarque doble o embarque simple, por ejemplo, que se entre por los dos lados. Habrá que tener también en cuenta todo el tema de las sillas de ruedas. Otra cosa importante de los ascensores son las velocidades, a qué velocidad va y si tiene múltiples velocidades. Ya casi todos los ascensores tienen una velocidad de funcionamiento y una velocidad de parada para que cuando llega al piso correspondiente no dé un gran salto. Pero para edificios altos hay sistemas de varias velocidades que permiten, conforme te vas acercando a la parada, que vaya frenando. Las dimensiones de cabina, de hueco y de las puertas, aquí tenéis. Nos vamos a encontrar, esto sería el típico ascensor eléctrico. También está el ascensor hidráulico que realmente no lleva contrapeso y lo que lleva es un sistema hidráulico que mueve el ascensor. Lo que pasa es que normalmente estos ascensores tienen un límite de alturas. A partir de cierta altura no puedes hacer un sistema hidráulico que mueva el ascensor. Actualmente ya hay todos los ascensores nuevos, o casi todos, se montan ya sin cuarto de máquinas. Se puede montar, esto es un ascensor de Otis que no va con cables, sino que va con una cinta. Aquí ponen las ventajas, puedes buscarlo en internet, y ya no lleva cuarto de máquinas, sino que lleva el motor integrado dentro del chasis, que se queda dentro del hueco, no le hace falta un cuarto de máquinas. Con lo cual, una de las ventajas del hidráulico, que era que se podía poner el cuarto de máquinas arriba o abajo, era más flexible. Ahora ya ha sido igualado por el eléctrico, porque no hace falta en los nuevos cuarto de máquina. De hecho, hay ascensores ahora mismo súper eficientes que consumen poquísima electricidad. Normalmente aquí tenéis las ventajas típicas del eléctrico y el hidráulico. La instalación era más cara la del eléctrico que la del hidráulico, era más flexible el hidráulico porque se podía poner el cuarto de máquinas arriba y abajo. El eléctrico tenía que estar en la parte superior, ahora ya no hay cuarto de máquina. El eléctrico puede mover mayores velocidades, más de 1 metro por segundo, y tiene si se le incorpora un variador de frecuencia, la nivelación al parar en cada piso puede ser mejor que el hidráulico. Luego requería más potencia en subida y en bajada, porque el hidráulico solamente requiere potencia en subida, al bajar. Como es un sistema hidráulico, lo que va haciendo es amortiguando la bajada. El hidráulico tiene un máximo de 8 plantas, que el eléctrico no tiene. Puede cargar más peso. La maquinaria era más silenciosa. Los sistemas eléctricos cada vez han ido mejorando, ¿vale?, pero en principio es más silencioso. Y luego hay una mayor seguridad entre avería y fallos eléctricos, porque el mismo sistema hidráulico está amortiguando la caída, ¿no?, como aquí. Y la ventaja del eléctrico es que no hay dependencia de la temperatura del aceite, que es lo que hace funcionar el sistema. Bien, con esto termino. Me quedan una tabla con potencias, aunque ya os digo que esto de 16 kilovatios de potencia del motor hoy por hoy es bastante menos. Aquí tenéis para distintas cantidades de personas y distintas velocidades de funcionamiento, la potencia y el tamaño del hueco. Bien, con esto termino el polímero.